Hoy hacemos un viaje por la historia para explorar las vidas de los reyes y reinas más poderosos que jamás han existido. Desde conquistas épicas hasta revoluciones culturales, cada uno de estos líderes dejó un impacto imborrable en el mundo. En el top 10, Carlomagno, el padre de Europa. ¿Sabías que sin Carlomagno, Europa podría no existir como la conocemos hoy? Carlomagno, rey de los francos y posteriormente emperador del Sacro Imperio Romano, jugó un papel crucial en la configuración de Europa occidental tras la caída del Imperio Romano. Nacido en 742, su reinado comenzó en 768 y abarcó casi medio siglo. Expandió el reino franco conquistando vastos territorios en Alemania, Italia y España, creando lo que se conoció como el Renacimiento carolingio, un periodo en el que florecieron las artes, la educación y la religión. Carlomagno también estableció un sistema de administración que sirvió como modelo para futuros gobiernos europeos. Dividió su reino en condados gobernados por nobles leales, quienes reportaban directamente a él. En 800, el Papa León III lo coronó emperador del Sacro Imperio Romano, marcando la unión entre la Iglesia y el poder secular. Sin embargo, su imperio no estaba exento de controversias, sus campañas militares implicaron conversiones forzadas al cristianismo. A pesar de esto, Carlomagno es recordado como un visionario cuya influencia se siente hasta hoy en la estructura de Europa. En el top 9, Isabel I de Inglaterra, la reina virgen. ¿Cómo Isabel I enfrentó las conspiraciones y transformó un reino tambaleante en una superpotencia? Isabel II, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, enfrentó grandes desafíos desde su ascenso al trono en 1558. Inglaterra estaba dividida por tensiones religiosas entre católicos y protestantes, y el país era considerado una potencia menor en comparación con España o Francia. Durante su reinado, Isabel consolidó la Iglesia anglicana, logrando un delicado equilibrio religioso que mantuvo a raya las rebeliones internas. Uno de los momentos más destacados de su reinado fue la derrota de la Armada Invencible española en 1588. La derrota de la Armada Invencible marcó el declive de España como la superpotencia marítima de Europa y el ascenso de Inglaterra como una nación con dominio naval. Isabel también fomentó la exploración del Nuevo Mundo, otorgando licencias a exploradores como Sir Francis Drake y Sir Walter Raleigh. Su corte fue un centro de arte y cultura, dando lugar a la llamada Edad de Oro inglesa, donde destacaron figuras como William Shakespeare. Aunque nunca se casó ni dejó herederos, Isabel dedicó su vida al servicio de Inglaterra. Isabel forjó un legado que la convirtió en una de las monarcas más queridas y poderosas de la historia. En el top 8, Akber el Grande, el unificador del Imperio Mongol. ¿Qué líder logró construir un imperio multicultural en medio de tensiones religiosas irreconciliables? Akber, quien gobernó el Imperio Mogol desde 1556 hasta 1605, es considerado uno de los más grandes emperadores de la India. Ascendió al trono a los 13 años tras la muerte de su padre, Humayun. Desde el principio, Akber demostró ser un líder militar brillante y un estratega político, expandiendo su imperio para incluir gran parte del subcontinente indio. Más allá de sus conquistas, Akber es recordado por su tolerancia religiosa. Abolió el impuesto jizya, que discriminaba a los no musulmanes, y fomentó el diálogo interreligioso al invitar a líderes hindúes, musulmanes, cristianos y zoroastrianos a debates filosóficos en su corte. Fundó una nueva ciudad, Fatehpur Sikri, que reflejaba su visión de un imperio unificado y multicultural. A pesar de su éxito, Akber enfrentó desafíos como revueltas regionales y la constante amenaza de invasión. Su legado, sin embargo, sigue siendo un modelo de liderazgo inclusivo. En el top 7, Catalina la Grande, emperatriz de Rusia. ¿Cómo una joven extranjera transformó a Rusia en una superpotencia europea? Catalina II, conocida como Catalina la Grande, nació en Prusia y llegó a Rusia a través de un matrimonio arreglado con el zar Pedro III. Tras un golpe de estado que destituyó a su esposo, Catalina asumió el trono en 1762. Durante su reinado de 34 años, Rusia experimentó un auge cultural, territorial y político. Catalina expandió las fronteras rusas hacia el sur y el oeste, anexando Crimea, Polonia y partes del Cáucaso.
Su reinado coincidió con la Ilustración, y se rodeó de intelectuales europeos como Voltaire y Diderot, quienes influyeron en sus políticas internas. Reformó el sistema legal, fundó escuelas y promovió las artes, convirtiendo a Rusia en un centro cultural. Sin embargo, también enfrentó críticas por su fracaso en mejorar las condiciones de los campesinos, lo que llevó a revueltas como la rebelión de Pugachov. En el top 6 Ramsés II, el faraón constructor. ¿Qué faraón dejó un legado tan monumental que sus construcciones desafían al tiempo? Ramsés II gobernó Egipto durante 66 años, desde 1279 a.C. hasta 1213 a.C., en lo que se considera el apogeo del Imperio Nuevo. Fue un líder militar que libró la famosa batalla de Quedes contra los hititas, que culminó en el primer tratado de paz documentado de la historia. Ramsés también fue un prolífico constructor. Mandó erigir el templo de Abu Simbel, diseñado para alinearse con el sol en fechas específicas, y el Ramesseum, su complejo funerario. Aunque sus monumentos proyectaban poder y divinidad, Ramsés también se esforzó en fortalecer la economía egipcia mediante el comercio y la agricultura. Su reinado, uno de los más largos en la historia del antiguo Egipto, consolidó su reputación como el faraón más grande. En el top 5 Gengis Khan, el conquistador del mundo. ¿Cómo un líder surgido de las estepas unió a tribus enemigas para construir el imperio más grande de la historia? Gengis Khan nació como Temüin en 1162 en las vastas estepas de Mongolia. A través de una combinación de carisma, tácticas militares innovadoras y una brutal determinación, unificó a las tribus mongolas y conquistó un territorio que abarcaba desde Asia hasta Europa del Este. Su imperio fue el más extenso jamás conocido. Aunque se le recuerda por su brutalidad, Gengis Khan también promovió la paz y el comercio en las áreas que controlaba. Estableció la Pax Mongólica, que permitió el florecimiento de la ruta de la seda, conectando culturas y civilizaciones. Su impacto fue tan grande que moldeó el curso de la historia mundial. En el top 4 Qin Shi Huang, el primer emperador de China. ¿Sabías que el hombre que unificó China también dejó un ejército de 8.000 guerreros de terracota para protegerlo en la eternidad? Qin Shi Huang, 259 a.C. hasta el 210 a.C., fue el primer emperador en unificar China bajo un solo gobierno, marcando el inicio de la dinastía Qin. Logró este hito tras conquistar los 7 reinos independientes que componían el territorio chino. Su reinado fue revolucionario, pues estableció un sistema político centralizado que sentó las bases para los futuros gobiernos chinos. Bajo su mandato, estandarizó la escritura, la moneda y las medidas, creando una identidad unificada para el imperio. También inició la construcción de la Gran Muralla China para proteger el territorio de los invasores del norte. Sin embargo, Qin Shi Huang también es recordado por su gobierno autoritario. Ordenó la quema de libros considerados peligrosos para su régimen y ejecutó a cientos de eruditos que se oponían a sus políticas. Su tumba, resguardada por el icónico ejército de terracota, sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de la historia. A pesar de su carácter controvertido, Qin Shi Huang transformó China y dejó un legado imborrable. En el top 3 Luis XIV, el Rey Sol. Como un monarca llegó a personificar la frase "el Estado soy yo", Luis XIV de Francia de 1638 a 1715, es conocido como el monarca absoluto por excelencia. Su reinado, que duró 72 años, es el más largo de la historia europea. Desde su ascensión al trono en 1643, Luis XIV consolidó el poder de la monarquía, debilitando a la nobleza y centralizando el control en su persona. Luis XIV trasladó la corte francesa al opulento Palacio de Versalles, un símbolo de su poder absoluto y de la grandeza de Francia. Durante su gobierno, impulsó la economía, las artes y las ciencias, y estableció a Francia como la nación más poderosa de Europa. Aunque también libró numerosas guerras, como la Guerra de Sucesión Española, estas desgastaron las finanzas del país, dejando problemas económicos para sus sucesores. Luis XIV personificó el absolutismo monárquico y su legado sigue siendo objeto de fascinación, tanto por su brillantez política como por su papel en la caída eventual del antiguo régimen francés. En el top 2 Cleopatra VII, la última faraona de Egipto.
¿Qué reina supo enfrentarse a Roma, el imperio más poderoso del mundo, con astucia y seducción? Cleopatra VII, nacida en el año 69 a.C., fue la última faraona del antiguo Egipto. Ascendió al trono a los 18 años junto a su hermano Ptolomeo XIII, pero pronto demostró ser una líder ambiciosa y astuta. Su alianza romántica y política con Julio César aseguró temporalmente su posición como gobernante de Egipto. Su relación posterior con Marco Antonio intentó desafiar la creciente influencia de Roma. Cleopatra fue una mujer extraordinariamente educada, dominando múltiples idiomas y siendo una administradora eficaz. Bajo su gobierno, Egipto se mantuvo como un centro de comercio y cultura. Sin embargo, su lucha por preservar la independencia de Egipto culminó en la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C. Tras la derrota, decidió quitarse la vida para evitar ser capturada por Octavio, el futuro emperador Augusto. Cleopatra simboliza el poder y la resistencia femenina, y su historia ha inspirado mitos, tragedias y leyendas a lo largo de los siglos. En el top 1 Alejandro Magno, el conquistador del mundo conocido. ¿Cómo un joven rey logró conquistar la mayor parte del mundo conocido antes de los 33 años? Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el 356 a.C. Ascendió al trono a los 20 años tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II. Su ambición era inmensa, y con un ejército disciplinado y su genio estratégico, comenzó una campaña de conquista que abarcó desde Grecia hasta la India. Alejandro derrotó al poderoso imperio persa liderado por Darío III y fundó numerosas ciudades, como Alejandría en Egipto, que se convirtieron en centros de cultura helenística. Aunque Alejandro respetaba las culturas que conquistaba, también imponía la integración de tradiciones griegas. Su campaña en la India demostró su capacidad para adaptarse a entornos desconocidos. Finalmente sus tropas, agotadas, se negaron a seguir avanzando. La muerte prematura de Alejandro en el 323 a.C., a los 32 años, dejó su vasto imperio dividido entre sus generales, conocidos como los diadocos. A pesar de su corta vida, Alejandro Magno cambió la historia, uniendo culturas y creando una era de intercambio que marcó el mundo antiguo. ¿Qué te pareció esta lista? ¿Hay algún rey o reina que agregarías? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo.